noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a un momento con Dios. Continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Jesucristo narrado por el apóstol Juan. Vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 1 a partir del verso 28 y vamos a leer hasta el 51. Veamos y recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor, Juan 1:28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y llamó a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije debajo de la higuera, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien, vemos aquí ya el inicio del ministerio de Jesucristo. Empieza con toda su fuerza y me encanta. Primero vemos cómo Juan lo reconoce. Dice aquí la palabra, lo que empezamos a leer, que Juan estaba bautizando, y cuando él estaba bautizando vio que venía Jesucristo. Inmediatamente él reconoció por el Espíritu que era Jesucristo. Y él dice: quien me envió a mí a anunciar al que venía, me dijo que en quien se posara el Espíritu y se quedara con él, ese era de quien yo estaba hablando. Y este es este varón, este hombre. Él estaba identificando directamente a Jesucristo.
Y él dijo, Él es de quien yo he hablado, que era antes de mí. Viene ahora, después, pero Él era antes. Y Él había dicho del primer verso. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio era el verbo, había dicho Él. Y entonces Él dice, yo no le conocía, pero el Espíritu me está indicando que es Él. Y es Él el varón, es Él el hombre, es Él el Mesías, a quien estábamos esperando. Y Él dice, ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Muchos de los discípulos de Juan le creyeron lo que Él estaba diciendo y empezaron a seguir a Jesucristo. Y aquí vemos nosotros cómo se cambia y ya no está la atención para lo que hacía Juan, sino que para lo que hacía Jesucristo. Y empezamos a ver cómo Jesucristo empieza a escoger a sus discípulos. Y simplemente los llama y le dice, tú ven, y lo siguen. Miren qué autoridad, qué especial la personalidad de Jesucristo, que Él llama a estos hombres y ellos los siguen. Me encanta a mí cuando Él está hablando aquí, cuando habla Natanael, porque Natanael, cuando le dicen que es el Mesías, y que ese Mesías es Jesús, el hijo de José de Nazaret, Él dice, de Nazaret, y de Nazaret puede salir algo bueno. Pero como Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios, Él conocía las intenciones del corazón, los pensamientos, y sabía lo que Natanael había dicho. Él dice aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y eso ha de haber asombrado a Natanael, y le dice, ¿tú me conoces? Sí, le dice. Desde antes, desde cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Y eso definitivamente asombra a Natanael, y él le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y él le dice, porque te dije, te vi, ¿tú crees? De cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto, dice el verso 51, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cosas mayores vas a ver, le está diciendo. Él nos conoce. Él nos conoce. Él te conoce a ti. Te conoce perfectamente. Desde que estabas en el vientre de tu madre te conoce, te formó, te escogió, te lavó, te separó. Hay un propósito de Dios para tu vida y por eso estás escuchando esto. Hay un propósito de Dios para tu vida. Y como le dijo Jesucristo a Natanael, cosas mayores que estas verás. Si nosotros creemos que hemos visto cosas grandes de parte de Dios, preparémonos. Cosas mayores que estas el Señor nos trae. Cosas mayores que esas el Señor nos va a hacer ver. Y vamos a poder glorificar y anunciar el nombre de Dios. Preparemos nuestra vida, preparemos nuestro corazón, porque cosas mayores vendrán. Precisamente por eso el Señor nos tiene estudiando. Precisamente por eso el Señor nos tiene preparándonos día con día, noche con noche, en su palabra, en la oración, porque cosas mayores tiene el Señor para cada uno de nosotros. Por eso, cada noche después de la lectura, siempre decimos, vamos a orar, vamos a hablar con Dios, volvamos a leer el pasaje, veamos lo que el Señor tiene para cada uno, porque para cada uno de nosotros el Señor tiene un plan especial, porque Él nos conoce, desde antes Él nos conoce, desde antes Él te conoce, Él sabe cuáles son los dilemas que hay en tu corazón, las situaciones que hay en tu vida, lo que aqueja tu vida. Sabe lo que tú tienes ante su altar. Él te conoce. Y también sabe cuál es tu ministerio. Y sabe si lo estás haciendo o no. Así que vamos a platicar con el Señor. Y vamos a decirle, Señor, quiero ver esas cosas mayores. Y aquí estoy yo.
dispuesto para trabajar en lo que tú digas. Heme aquí, envíame a mí. Y quiero ver esas cosas mayores. Platiquemos con Él, dispongamos nuestro corazón. Pero hablemosle desde lo más profundo de nuestro corazón, porque Él nos conoce por nombre, así como le dijo a Pedro. Le dio de una vez cuál era su nombre. A nosotros nos conoce y tiene un ministerio especial. Vamos a platicar con el Señor, vamos a disponer nuestro corazón para servirlo y vamos a decirle una vez más: heme aquí, envíame a mí, para honra y gloria de tu santo nombre. Vamos, hermanos, sin más dilación, platiquemos con Él, escuchemos, preparemos nuestro corazón y a trabajar, se ha dicho, porque a eso nos llamó el Señor. Dios los bendiga.